resulta muy curioso saber cuáles son, qué dicen los diccionarios de la lengua cuando van sobre la palabra raza, cuando definen la palabra raza. Bueno, también aquí la cuestión resulta sumamente simpática porque eh, uno, sobre todo nosotros que hablamos español, muy frecuentemente cuando tenemos dudas de tipo léxico, corremos al diccionario. Solo que depende del diccionario. Y esa es la cosa eh, más, digamos, hasta un cierto punto es una cuestión bastante pintoresca en lo que se refiere a raza. Por ejemplo, cuando voy a lo primero que uno busca, si es digamos, una persona de lengua española, corre inmediatamente al diccionario de la Real Academia Española, porque la Real Academia Española tiene, para los que hablamos el castellano, tiene una importancia extrema, ¿no? Lo dice el diccionario de la Real Academia Española, y eso es bastante diferente con otras culturas. Para nosotros es palabra sagrada lo que dice la Real Academia Española. ¿Y qué dice la Real Academia Española respecto de raza? Bueno, como habíamos dicho, lo hace derivar del latín. Y una cuestión interesante es que tiene varias acepciones, la palabra raza, no solamente en el sentido más común. Ahora, lo primero que les quisiera decir es que la definición del diccionario de la Real Academia Española en ningún momento señala que la palabra tenga que ver con una clasificación de los seres humanos. En general retoma, la Real Academia Española retoma un antiguo diccionario, el primer diccionario de la lengua, que es el de Covarrubias, publicado en 1611. Covarrubias dice que la palabra raza se refiere a los caballos. Dice literalmente, la casta de caballos castizos, palabra castizos, no, la palabra historiada, a los cuales señalan con hierro para que sean conocidos. Y luego, Covarrubias dice, raza en el paño, la hilaza que diferencia a los demás hilos de la trama, lo que habíamos dicho con la etimología. Entonces, y por último, hay otra cosa importante en Covarrubias. Covarrubias dice, raza en los linajes se toma en mala parte, como tener alguna raza de moro o judío. Ahora, noten ustedes, es muy interesante que ya desde la primera vez que en la lengua castellana hay una definición léxica de raza, se dice se toma en mala parte. Es decir, es un vocablo despectivo. Y, de acuerdo con su época, Covarrubias dice como moro o judío. O sea que la distinción racial, digamos, de Covarrubias no es la que estamos acostumbrados a utilizar, que es la de los colores, ¿no? Negro, blanco, amarillo, etcétera. Sino cobrizo, por ejemplo. Sino que es moro o judío, de acuerdo con su época, lo cual historiza, ¿no? Le da una historia a la definición. Retoma entonces la Real Academia, retoma a Covarrubias, sigue la tradición y dice que es casta o calidad del origen o linaje. Ahora, no dice que es de seres humanos, porque la definición de la cual viene esta es la definición de Covarrubias, que se refería a los caballos. Una segunda acepción, de la segunda entrada en el diccionario de la RAE, es que se refiere a los animales, cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.
Luego vienen otras acepciones que ya son poco usuales. Por ejemplo, grieta. Se usa raza para decir una grieta o para decir el rayo de luz. Esto ya es mucho más poético. El rayo de luz que penetra por una abertura. Así que ahora sabemos que cuando estamos en algún lugar y por una ventana, por algún lado, entra un rayo de luz, eso se llama una raza. Claro que no es realmente muy usual. Y entonces, creo que el diccionario de la Real Academia es muy claro al establecer que pertenece al campo semántico de los animales. Para comparar, he ido al diccionario italiano más conocido, más usual, que es el Treccani, y el Treccani es tajante cuando entra a la palabra raza. Y se los leo la traducción literalmente, porque me parece que este enfoque que hace la Treccani es un enfoque que refleja, digamos, una cultura. Dice así: en la antropología física del siglo XIX y en los primeros decenios del XX, poblaciones o grupos de poblaciones que presentan particulares caracteres fenotípicos comunes, color de la piel, tipo de pelo, forma del rostro, la nariz, de los ojos, etc., independientemente de nacionalidad, lengua, costumbres. Tal subdivisión de la especie humana constituyó el supuesto fundamento científico para una concepción de la raza humana como grupos intrínsecamente diferentes, generadores de una relación jerárquica uno respecto del otro, en particular con referencia a los principios y a la praxis del nazifascismo, y más en general de toda forma de racismo. Termina el Treccani diciendo: hoy el concepto de raza humana está considerado como un concepto sin validez científica, desde que la antropología física y el evolucionismo han demostrado que no existen grupos raciales fijos o discontinuos. Por lo tanto, creo que en este caso tenemos no solamente una definición, sino una clarísima toma de posición respecto de la palabra. Para terminar este recorrido brevísimo por diccionarios, he ido al diccionario Oxford de la lengua inglesa y naturalmente les leo en traducción. Race, como se sabe, significa también carrera, pero en el aspecto que nos interesa, la definición es: cada una de las mayores divisiones de la humanidad en virtud de las diferentes características físicas. Y da como cita pueblos de todas las razas, colores y credos. Y uno se queda bastante impresionado de esta definición del diccionario Oxford, porque proviene de una cultura, la cultura anglosajona, que fue la que venció en la Segunda Guerra Mundial a todas las teorías raciales del Tercer Reich. La cuestión se aclara al final, cuando en la sección uso, el diccionario Oxford recita: en años recientes, la asociación de raza con las ideologías y teorías originadas por los trabajos de antropólogos y psicólogos del siglo XIX han convertido en problemático, vean el understatement inglés, en problemático el uso de tal palabra. Aunque sigue siendo usada en contextos generales, con frecuencia se le reemplaza por otras palabras menos emotivamente connotadas, como pueblos o comunidad. Y con esto los ingleses, digamos, remiendan la primera definición que han dado de la raza. ¿Y se puede reconstruir una historia del concepto de raza? Sí. Aquí ya dejamos la parte más estrictamente lingüística
y entramos a una mezcla de historia, lingüística y filosofía. Me voy a basar en Eric Voegelin y también me voy a basar en Fernando Ortiz. Son mis dos puntos de referencia para los conceptos que voy a desarrollar inmediatamente. Y estos dos puntos de referencia me dicen lo siguiente. Voegelin sostiene, voy a tratar de resumir la posición de Voegelin. Primero, Voegelin dice que el origen de la moderna idea de raza está en un zoólogo y botánico inglés, John Ray, que va a dar origen, es el generador de los razonamientos más conocidos y probablemente más populares, digamos, de Buffon, Herder, Blumenbach y Kant. Ahora, ¿a qué se debe, digamos, esta moderna idea de raza? Sigamos a Voegelin. Voegelin dice, con el cientificismo, con el erguirse de la ciencia a principio mayor de la cultura, a eje sobre el cual gira toda la cultura, se dio también un desplazamiento de la existencialidad del ser humano, del reino de lo trascendente al reino de lo inmanente. Quiere decir con esto Voegelin hace una crítica al racionalismo y al cientificismo del siglo XIX, diciendo que desplaza o de alguna manera expoliaron, le quitaron al ser humano la dimensión trascendental para quedarse con la dimensión puramente biológica y puramente fisiológica. A esto lo llama la interiorización del cuerpo, que corresponde a la interiorización de la persona. Entonces, más que hablar de seres humanos, más que hablar del individuo en su totalidad, en su complejidad de cuerpo y alma, de espíritu y cuerpo, se habla de organismo, ¿no? Y el organismo es una sustancia viviente que crece, se regenera y se reproduce de acuerdo a una ley inscrita en su interior y que es su impulso formativo. El organismo es la interiorización del cuerpo. Y con la teoría kantiana, la filosofía de las formas vivientes alcanza su mayor expresión. Es decir, hay un movimiento de tipo filosófico por el cual, gracias al auge de la ciencia, la parte, digamos, trascendental, que pertenece más bien a a las épocas anteriores, se corta, por así decirlo, y se piensa en el individuo como puro cuerpo, con cuerpo espiritual, ¿no? Es un cuerpo espiritual, pero que es sustancialmente un organismo. Voegelin trata muy mal a Darwin, dice es un vulgarizador, ¿no? Casi dice es un vulgar, dice, ¿no? En el sentido de que Darwin, cuando degenera el concepto, que es mucho más complejo, ¿no? en la filosofía alemana, lo degenera y al crear la teoría de la evolución, animaliza, digamos, al ser humano y animalizándolo da lugar a la dogmatización del ser humano como puro organismo, como pura biología, y eso en el transcurso de los años va a dar lugar a las teorías eugenéticas modernas. Voegelin contradice esto y dice el hombre en cuanto a sustancia espiritual, corpórea e histórica no puede ser explicado a través de algo que es menos que el mismo hombre. Esto es a través de la physis, ¿no? El hombre tiene que ser explicado en su totalidad, es decir, el ente biológico que posee una dimensión espiritual y por eso ataca duramente el concepto de raza como un concepto derivado del evolucionismo darwiniano que le parece una vulgarización de las teorías kantianas. Yo creo que esto necesita una pequeña continuación.
Y esa pequeña continuación la da Fernando Ortiz, cuando Fernando Ortiz hace un razonamiento muy complejo sobre la relación entre raza y esclavitud. Y mucho antes que Aníbal Quijano, Ortiz señala que fue en América en donde la palabra casta, usada para animales, derivó en adjetivo para las mezclas de seres humanos. Y naturalmente también aquí tenemos un rechazo de la palabra utilizada para seres humanos. Con la palabra raza, dice Ortiz, sucedió lo mismo que con la palabra negro. Antes, cada idioma usaba su propia palabra para denominar la pigmentación. Black en inglés, noir en francés. Derivan del español, o sea, de la utilización de la palabra negra con motivos raciales, las palabras también en inglés y en francés para motivos raciales, niga y negre, que derivan del español y el portugués. Y ello explica que sean ofensivos, porque implican opresión y esclavitud. En resumen, el uso, al menos desde el punto de vista del diccionario, es un poco, como ven, es ondívago, ¿no? Es ondívago. Pero creo que las ideas que nacen de este examen de los diccionarios son bastante claras. Y creo que con esto podemos, al menos por el momento, concluir nuestras reflexiones y probablemente después seguir con brevemente con la teoría de Ortiz. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias también a Gracias. ustedes y continuamos después.